Y inicialmente, pues el agradecimiento a la doctora Gladys Virginia Guevara Puentes, procuradora en Asuntos Civiles a nivel nacional, a la doctora María Miriam Ávila de Ardila, directora nacional también de la Escuela Judicial. Este es un seminario demasiado importante y, como dijo uno de mis antecesores, pues ya comprometido o metido uno definitivamente en este tema, pues mucho más importancia le da al tema. La recuperación y la defensa de los bienes de uso público y la protección al patrimonio cultural son o deberían ser objeto de todos nuestros desvelos. Yo creo que quienes me han precedido en el uso de la palabra han significado la enorme importancia que tiene esta recuperación, en la cual se está empeñando mucho la Procuraduría General de la Nación. Lo estaba haciendo desde la administración pasada. Recuerdo muy bien que este era un trabajo que realizaba quien hoy es mi compañero de labores, Alberto Rojas Ríos, antecesor justamente de la doctora Gladys Virginia. Y es muy importante, pero también pensemos cuál es el avance que nosotros tenemos al respecto. Nosotros, y lo hablábamos ahora con el contraalmirante de manera pues muy coloquial, nosotros tenemos un gravísimo problema en la actualidad. Tenemos en este momento registrados 28.150 casos de ocupaciones ilegales en el litoral, en las playas y en los litorales. Esos 28.150 casos crecen a un ritmo del 4 al 5% anual. ¿Y cuánto recuperamos? Entre todos los que estamos aquí y entre quienes hayamos adquirido el compromiso, no alcanzamos al 1% anual. ¿A dónde vamos a llegar? Es la pregunta. Si no hacemos esta clase de certámenes, si no producimos documentos que realmente podamos socializar, que podamos expandir, que podamos comprometer a toda la gente, ¿a dónde es que vamos a llegar? Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer que crezca este compromiso en el que hoy está empeñado este seminario. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es nuestro rol. Como el tiempo alcanza escasamente para que nosotros hagamos una presentación de lo que debe ser ahí, por lo menos nuestro compromiso con las organizadoras, yo voy a tratar en lo posible de decirles qué trabajo realizamos, qué trabajo entregaremos el día de hoy para que ustedes lo discutan, lo difundan, lo comprometan, lo cuestionen. Yo creo que difícilmente se encuentra en el objeto de las discusiones, de los comentarios a veces nocivos, el trabajo que realizan los que llamamos órganos contramayoritarios. La Corte Constitucional es tal vez el paradigma de lo que es un órgano contramayoritario. Sus decisiones siempre serán cuestionadas por unos o por otros. Unos quedarán conformes, otros los más inconformes. Unos estarán contentos con unas decisiones, otros generarán todo el tiempo el descontento. Pero la idea sí es que ustedes sepan el gran compromiso que la Corte Constitucional tiene con relación a este tema de la recuperación de los baldíos. Recientemente la Corte expidió una sentencia en la que creo que queda bien expresado el gran compromiso. Es una sentencia que al gobierno no le gustó absolutamente nada, pero repito, ese es el tema de los órganos contramayoritarios. Somos los que tenemos que pronunciarnos contra lo que piensa la mayoría. En este caso, el gobierno nacional, los grandes inversionistas, y me queda muy clara la diferencia que planteaba tal vez el capitán Roa con relación a lo que hay entre el invasor y el intervencionista, una carretera de por medio bastante gráfica, pero la manera como quedaron inconformes estas personas con esta decisión. Me estoy refiriendo a una sentencia que es la 644, la C-644 del año 2012. Y fíjense ustedes
que fue proferida, como casi todas las sentencias que más cuestionamientos generan, en una decisión muy dividida, 5-4, entre las cuales yo destacaría de manera muy preponderante la labor de la mujer. De los 5 votos con los que hicimos mayoría, 2 eran de 2 señoras magistradas en el máximo, en la máxima extensión de la palabra. ¿Qué magistradas tan comprometidas con la protección de los bienes baldíos? Esta decisión se refiere a la ley 1450, que es el Plan Cuatrienal de Desarrollo. La Ley Nacional de Desarrollo es el plan que trazan los gobiernos para sus 4 años correspondientes. Ahí, en ese plan, el gobierno tomó normas de la Ley 160 de 1994, que es una de las que regulan todo lo que tiene que ver con baldíos, y el gobierno levantó unas prohibiciones que trae la ley para que las unidades agrícolas familiares no pudieran ser negociadas, no pudieran ser transferidas, sino que sin mantener su estructura, es decir, que no puedan ser negociadas más allá de una, pero resulta que el gobierno había, a través del Congreso, la ley 1450 había levantado las restricciones, y eso implicaba la posibilidad de que, con el ánimo de generar grandes inversiones, macroproyectos, grandísimas construcciones en Colombia, entonces ahora los campesinos podrían unirse y vender unidades agrícolas familiares para terminar con que unidades que eran de 20 o 30 o 50 hectáreas unidas podían perfectamente tener 15.000, 20.000, 30.000 o 50.000 hectáreas de tierra. Y esto, repito, era para atraer la inversión extranjera. La Corte Constitucional hizo un análisis sobre esa norma y encontró esas normas, porque eran 4 artículos de la ley 1450, y encontró que el levantamiento de esas restricciones que trae la ley 160 violaban abiertamente la Constitución, artículos 60, 64, sobre todo el 64, tal vez la norma más, que digo yo, la que más me agrada en lo particular de toda la Constitución política, el artículo 64, 65 y 66. ¿Por qué razón? Y esto es parte del discurso que en lo particular planteé cuando se hizo el debate correspondiente. ¿Por qué razón hay que proteger la manera como la Ley 160 del 94 describió a su vez la tutela, la protección, el abrigo y el blindaje que se le deben dar a los bienes baldíos? Colombia tiene 114 millones de hectáreas. De los 114 millones de hectáreas, 98 millones de hectáreas, 98.300.000 hectáreas pertenecen a los espacios rurales. De esos 98.300.000 hectáreas, el 52% ya son de propiedad privada. El 30% le corresponde a las comunidades indígenas y a las negritudes. Y solamente queda el 16% que son baldíos. ¿Para qué son los baldíos? No tienen una definición en la Constitución, ni en la del siglo pasado, antepasado ya, ni en la actual. Pero aparecen previstas en varias leyes. Aquí hay reserva de ley para efecto de regular todo lo concerniente a baldíos. ¿Para qué son ese 16% sobre las 98.300.000 hectáreas? Para permitir el acceso progresivo del campesino, es decir, del trabajador rural a la tierra. Es decir, para tratar en lo posible de ir reduciendo los índices de marginalidad y de pobreza. Colombia es, para que siempre lo recordemos,
uno de los países donde más desigualdad social existe, donde las brechas entre la persona que más tiene y el que menos posee son impresionantes, mientras los índices Gini en países como los países nórdicos de Europa marcan una diferencia de ingresos de 1 a 3. En Colombia, hasta la última vez que estuve examinando los temas estadísticos y económicos, teníamos una diferencia de 1 a 59. Esa es la enorme desproporción y eso es lo que nosotros tenemos que considerar cada vez que vamos a proteger el tema de baldíos en Colombia. Si nosotros tenemos baldíos en Colombia, tenemos la posibilidad de, a través de los mecanismos que establece la Ley 160 del 94, de tratar de irle entregando al campesino un acceso progresivo a la propiedad de la tierra sobre los medios de producción. Pero si no tenemos esto, es decir, si no sabemos cuidarlo, ¿cómo podemos nosotros eliminar siquiera o intentar al menos eliminar los índices de marginalidad y de pobreza? De ninguna manera. En consecuencia, la Corte, haciendo acopio de todo este tema, y repito, en decisión muy apretada, pero terminó diciéndole al gobierno no. No puede levantar las restricciones que trae la Ley 160 para que las unidades agrícolas familiares sean negociadas juntando unas con otras con la idea o con el pretexto de que supuestamente los campesinos van a ser inversionistas, es decir, que vamos a tener igualdad de trato con una gran empresa multinacional a un campesino o a 10 campesinos que tengan la posibilidad de negociar sus tierras, desprenderse de esto y que el gran capital extranjero o colombiano, el inversionista, entonces se apropie de lo que la ley dijo inicialmente. Si eran baldíos, no pueden tener esa negociabilidad, sino en los términos de la Ley 160 del 94. Esta es una sentencia que me parece supremamente importante y que, repito, así le haya causado mucho escozor al gobierno, era una sentencia que me parecía absolutamente indispensable en los términos del artículo 64 de la Constitución Política. El recorrido que nosotros hacemos en esta ponencia empieza en esa sentencia y se van haciendo evocación de todos los compromisos que ha adquirido la Corte Constitucional, tanto en materia de control abstracto como en materia de tutela de derechos fundamentales. Y la última sentencia, es decir, después de hacer el recorrido por más de 20 años de jurisprudencia de la Corte Constitucional, termina en la primera sentencia que produjo la Corte cuando encontró por vía de tutela un enfrentamiento entre aparente propietario particular y la DIMAR, que es tan importante y que hoy nos está demostrando por qué tenemos que acompañar ese trabajo que realiza la DIMAR. En esa época, sentencia 566, en la sentencia T566 del año 1992, la Corte tuvo ocasión de negarle una tutela a un particular que alegaba que se habían traslapado 2 ocupaciones por parte de él y de la DIMAR, entre las líneas rojas de que nos hablaba ahora el capitán Roa. Y a pesar de que la Corte encontró esa yuxtaposición que alegaba el demandante, terminó negándole a él las aspiraciones a que le protegieran su supuesta propiedad sobre bienes que no admitían esta clase de acceso a lo que se supone que son bienes de uso particular. ¿Por qué razón? Porque había que proteger los bienes de uso público. Y ahí termina el recorrido que se hace de las sentencias que ha producido la Corte, pero tanto en control abstracto como en
protección de derechos fundamentales, ustedes van a encontrar, y ese es, repito, el compromiso que tengo con este seminario, ustedes van a encontrar sentencias que son muy importantes y que en materia de constitucionalidad refieren la protección, el compromiso que la Corte adquirió con la protección a la Ley 160 del 94. Hay dos referentes legales entre los cuales se mueve la jurisprudencia de la Corte. Uno es la Ley 160 del 94 y el otro es la Ley 1450 del año 2010. Entre esos dos grandes referentes legales, entonces empiezan a producirse sentencias a través de las cuales lo que la Corte trata en lo posible es de mirar no solamente cómo protege el tema de los baldíos en Colombia para que se cumplan mandatos constitucionales, ¿como cuáles? Como el del artículo 58, el tema de cómo se debe acceder a la propiedad en Colombia, cuáles son los requisitos que se exigen para que haya un régimen constitucional de protección a los bienes baldíos. En cada una de las sentencias ustedes van a encontrar que después de haber hecho el recorrido correspondiente por la forma, por la manera como se ha trazado la línea jurisprudencial, al final de cada uno de los recorridos y de cada uno de los temas vamos a hacer unas conclusiones de la cápite correspondiente, pero de manera particular. Y al final, entonces, hicimos las conclusiones que yo quisiera compartir de manera puntual por limitaciones de tiempo. Las conclusiones generales que ustedes van a encontrar para que sean objeto de discusión son, primero, la Carta Política del 91 concedió gran relevancia a la política pública de adjudicación, entrega y restitución de bienes baldíos, como quiera que desarrolla los mandatos constitucionales del artículo 64 de la Constitución Política al reducir las desigualdades sociales en el sector rural y proteger a un grupo poblacional que se encuentra en marginalidad, el campesinado. Segundo, la Constitución estableció un sistema comprensivo de bienes del Estado, en los que se incluyen los baldíos y señaló su carácter de imprescriptibles. Además, otorgó al legislador la libertad para regular la política pública de los predios baldíos de acuerdo a los principios económicos y sociales que rigen la Constitución política. Aquí la idea es, sin menoscabar el principio de libertad económica, sí establecer o mantener determinadas restricciones a efecto de que los baldíos sí cumplan el propósito que se trazó el constituyente en 1991. En tercer lugar, las medidas que establecen límites a la adjudicación de los baldíos son normas constitucionales, pues permiten que dichos terrenos cumplan con la finalidad establecida en la Carta Política. Incluso disposiciones que levantan tales restricciones son normas en principio inconstitucionales, en la medida que son regresivas y evitan el cumplimiento del mandato constitucional que se dirige a la protección de la población campesina. En cuarto lugar, las instituciones encargadas de la gestión de los bienes baldíos, y yo aquí reitero la idea que plasmó recientemente aquí Jorge Vélez García, aquí reitero también el gran trabajo que ha realizado el Ministerio Público, que ha realizado la Procuraduría General de la Nación, pero que es necesario incrementar, es decir, no podemos nosotros quedarnos en la recuperación del 0,96% anual de los bienes cuando, repito, la ocupación ilegal, el robo, el despojo de que estamos siendo víctimas los colombianos crece a una tasa del 4,5 al 5% anual. Entonces, las instituciones encargadas de la gestión de los bienes baldíos, es decir, todos los que estamos aquí y que tenemos que socializar todo este trabajo, cuentan con facultades para que se asegure que tales predios cumplirán con la finalidad que estableció la Constitución para ellos. Por ejemplo, las entidades que pueden iniciar procedimientos de restitución de bienes o de revocatoria unilateral del acto de adjudicación del inmueble, aún sin el consentimiento del afectado. Aquí hay una sentencia también que es muy importante, que es la sentencia C-255 del año 2012. La ley 160 de 1994
estableció la posibilidad de revocatoria directa del acto de adjudicación, que es un acto traslaticio constitutivo de dominio que impone en este momento o que dicta el INCODER cuando desapareció el INCORA a través de la ley 160 fue cambiado por el INCODER, y esas adjudicaciones pueden ser revocadas unilateralmente. La norma fue demandada diciendo que la ley 1437, es decir, el Código de lo Contencioso Administrativo y de los Procedimientos Administrativos, había establecido que los actos unilaterales no podrían ser revocados sin consentimiento del beneficiario del acto correspondiente. Pues la Corte, haciendo un análisis integral, sistemático, de todo lo que es la protección de los bienes de uso público, llegó a la conclusión de que esta norma es exequible, es decir, que cumple todos los mandatos constitucionales y en consecuencia que en tratándose de esta clase de adjudicaciones, si las adjudicaciones se hicieron de manera espuria, si las adjudicaciones no cumplieron las ritualidades de ley, si las adjudicaciones, como lamentablemente creo que en esto el superintendente Jorge Vélez García tiene bastante conocimiento de lo que está ocurriendo, si se hicieron adjudicaciones de carácter ilegal y se están estableciendo muchas adjudicaciones ilegales que se hicieron entre los años 2003 en adelante, como hasta el año 2009 o 2010, si esto es así, pues que proceda la revocatoria, que eso en los términos de la ley 160 del 94 no viola la Constitución. Esta es una sentencia también muy importante y aquí la Corte resolvió por unanimidad la protección a esta clase de revocatorias, repito, sin pasar por los requisitos que establece hoy la ley 1437. En consecuencia, las entidades pueden, decía, iniciar procedimientos de restitución de bienes o de revocatorio unilateral del acto de adjudicación del inmueble, aún sin el consentimiento del afectado. Sin embargo, esas potestades deben ejercerse en el marco del respeto al debido proceso y bajo algunas condiciones que estableció también la Corte Constitucional en ese fallo. En quinto lugar, el juez de tutela debe respetar las competencias, 1, de los funcionarios judiciales ordinarios encargados de dirimir los conflictos que surjan sobre los bienes baldíos. 2, de las instituciones encargadas de manejar la política de adjudicación, de entrega y de restitución de tales predios, siempre que se respete el debido proceso en dichos procedimientos. Y finalmente, lo que se establece a lo largo de las sentencias analizadas es que el INCODER cuenta con una prevalencia en el tratamiento y decisión de las discusiones que surjan sobre los inmuebles baldíos en los eventos en que se relacionen con la adjudicación, la entrega o la restitución de los mismos. Vamos a encontrar también en el trabajo unas estadísticas que realmente impactan y que no es bueno que nosotros olvidemos, que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que estemos hablando de protección de bienes de uso público, de exagerada concentración de la riqueza, que es lo que ocurre aquí en Colombia. Cuando se miran las estadísticas que han hecho los analistas, de preferencia en la Universidad Nacional, hay estudios que dicen, para sembrar la paz hay que mover la tierra. Para que nosotros podamos realmente considerar la posibilidad de cerrar brechas, tenemos que mirar si nosotros podemos seguir viendo los campesinos sin tierra y, lo que es peor, la tierra sin campesinos. Porque estadísticamente ustedes van a encontrar datos escalofriantes. La propiedad privada, cuando se trata de predios de menos de 3 hectáreas, está en cabeza del 62% de la población rural en Colombia. Pero cuando se trata de predios de 3 a 500 hectáreas y mucho más,
para ser más específico, de 100 a 500 hectáreas, entonces resulta que ahí ya tenemos una población muy minoritaria. Solamente el 2,4% son los propietarios de esas grandes extensiones. Pero si nosotros miramos las extensiones de más de 500 hectáreas, óigase bien, más de 500 hectáreas, que son el 68% del territorio colombiano, está radicado en cabeza del 0,4%. 0,4% son los propietarios de mucho más de la mitad del territorio colombiano. Esto tiene que llamar a reflexiones. Esto tiene que concitar de parte de las decisiones, de las políticas públicas, de los que estamos comprometidos con que la Constitución política pueda cumplir realmente su función, tiene que llamarnos a interés, llamarnos a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer para cumplir al máximo nuestra misión. Y ahí en la ponencia ustedes encontrarán todo lo que ha sido normalmente el desarrollo jurisprudencial de los conceptos sobre bienes en toda su extensión. Entonces, bienes de uso público, bienes de propiedad privada, dentro de los bienes de uso público, las clasificaciones y subclasificaciones, no solamente con base en el Código Civil, que ya también el capitán lo había hecho referencia a algunas de las disposiciones, sino también a lo relativo a leyes posteriores al Código Civil. Pero ahí ustedes van a encontrar cómo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha cumplido su compromiso. La idea es que todos, absolutamente todos, cumplamos el compromiso y que en lo posible esa recuperación y defensa de bienes de uso público mejore ostensiblemente, que podamos decir la próxima vez que nos encontremos que hemos pasado el 0,96% de recuperación al menos al 2%, para a su vez disminuir la capacidad que tienen los ocupantes o los inversionistas para que sigan apropiándose de los dineros en los términos que dijo Jorge Vélez García. Entonces, ustedes encontrarán en la jurisprudencia, en la ponencia, el análisis que hemos hecho de la jurisprudencia de la Corte durante estos 21 años. Muchas gracias.